Buenos días, hoy comenzamos nuestro magazine informativo con un tema de rabiosa actualidad en la Isla Bonita, el agua y su gestión. A mediados del 2021, el Consejo Insular de Aguas aprobó por unanimidad una ordenanza de transporte del agua por la que se fija un precio único para el agua pública y su transporte en La Palma, con el objetivo, argumentaban, de unificar los costes dispares en diferentes zonas de la isla en base a un criterio de solidaridad. Una tasa única que ha beneficiado a los ciudadanos y los agricultores de El Paso y Fuencaliente en detrimento de los de otros municipios que han sufrido un incremento en el coste del agua pública y su transporte respecto a lo que pagaban anteriormente. Ahora se ha hecho público el fallo judicial fruto del proceso iniciado en su momento por la Asociación Agua para La Palma contra esta ordenanza, que tumba la ordenanza del precio único y le da la razón a la asociación. Carlos Cabrera, que era el responsable del Consejo Insular de Aguas cuando se aprobó la ordenanza, explica el porqué de esta sentencia y lo que implica para los agricultores de las zonas beneficiarias de la misma. Lo que dice es que, dado que no se da no hay un informe de intervención, aunque el interventor estaba presente en cada una de las reuniones donde se toma ese acuerdo, y otras circunstancias también, que habla de que no se puede producir un precio único igual para todos, creo que justamente lo que pretendíamos. Bueno, ahora mismo la situación es que todavía queda el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, puede que se admita o no. Lo que sí insistimos al presidente del Cabildo, que nos parece que esta muy mala noticia que se ha producido, tenemos que buscar alguna salida y algún camino, ajustándose a la sentencia que existe ya en este momento. Se produce un hecho muy importante. Antes del 21 los precios eran dispares. Estamos hablando del agua pública, del precio del agua pública. Eran dispares. Había agricultores que, dependiendo del lugar donde residieran, o en el lugar donde trabajaran, o en el lugar donde tenían su finca, pagaban de una manera o de otra. A nosotros nos parecía que eso era completamente injusto. Y por eso es lo que establecimos al final, una ordenanza en la cual se pagaba 13 céntimos por pipa, evitando los 40 céntimos por pipa en alguna zona de la isla de La Palma o 30 en el sur de la isla de La Palma. Entonces nos parecía inadmisible, en orden a que si efectivamente hay unas elevaciones de agua, que eso consume energía, pero bueno, eso tendría que ser solidario, y es lo que hicimos, ser solidario en esa ordenanza, tanto el Cabildo como el resto de los agricultores de la isla de La Palma. Económico, de los costes que supone, y luego se reparte por por los litros o las pipas de agua que transportamos, que ponemos en el sistema o que vendemos, porque también el Consejo Insular de Aguas vende agua pública, ¿no? Ese estudio se realizó con los correspondientes informes por un asesoramiento externo, y nos daba una determinada cantidad a aportar por cada transporte y agua pública a cada uno por pipa, y lo que nosotros hicimos fue aportar desde el Cabildo Insular Consejo una parte para disminuir ese coste y que fuera razonable. Por eso estábamos hablando de 13 céntimos. Y si no se remedia esto, pues tendremos que volver a un sistema caduco, un sistema malo, insolidario para los agricultores en la isla de La Palma, y volveremos otra vez a tener ellos tendrán que abonarle al Consejo Insular de Agua por el precio del agua pública y por su transporte, que es lo que encarece, porque en muchas ocasiones hay que elevarlo de esta parte de la isla hacia la zona del valle, y eso conlleva gastos fundamentalmente eléctricos que son muy caros. Pues lógicamente tendremos que volver si esto no se remedia. Yo espero, y así lo insistimos en la sesión plenaria, que pronto nos sentemos para buscar un sistema solidario y justo para el precio público del agua. Fundamentalmente los más beneficiados eran aquellos que tenían que sufrir las consecuencias de vivir en un sitio. En El Paso, por ejemplo, o en Fuencaliente, pues conllevaba mayores gastos. ¿Por qué? Porque o bien se elevaba desde Aduares para llevar agua allá, de la zona de Breña Alta hacia la zona del valle, o bien se elevaba a las distintas pozos que se habían puesto en marcha. Esto iba a encarecer a aquellos que iban a tener agua pública. Bueno, pues evidentemente aquellos que tienen agua en la zona sur, o sea, los que tienen sus cosechas en la zona sur de la isla de La Palma, que se verán perjudicados, que son varios cientos de agricultores que además no tenían agua y pusieron en marcha un pozo, el pozo del Carmen, puesto en marcha por ellos y trabajado por ellos, que tienen un coste evidentemente, pero que ese agua también no solo va para el sur, es que también va para el valle de Aridanes.
y por tanto también las comunidades del Paso, también los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Fuencaliente y el Ayuntamiento del Paso. Es decir, hay un conjunto de personas y entidades que se van a ver muy perjudicadas, y hay otros que a lo mejor mejoran un pelín, mínimo, que es insignificante. Aquellos que no le compensaba esa solidaridad, es decir, que ellos no tenían gastos de elevación, no tenían gastos tanto en aduares como en los pozos, y que por tanto, con un criterio de solidaridad, se incrementó un pelín, a escasos céntimos, una determinada cantidad de dinero para que todos pagaran exactamente lo mismo. La filosofía es clara. Agua pública cuesta lo mismo en un sitio que en otro. Eso es lo que nos parece justo para los agricultores y para los ciudadanos de la isla de Las Palmas. Porque ya digo, ese agua también va para los ayuntamientos que luego la distribuyen, tanto en El Paso como Fuencaliente, la distribuyen entre los ciudadanos que viven en esos municipios. El criterio fundamental que nosotros manejamos en la ordenanza es la solidaridad, que no es lo mismo pagar 40 céntimos por vivir en El Paso que pagar 13 céntimos por vivir en Barlovento. A mí me parece que es inadmisible, y por eso lo hemos hecho con criterios de solidaridad. Si nosotros no elevamos agua de aduares, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nos quedamos sin agua en la zona del valle. Si nosotros no ponemos más agua al sur de los pozos, ¿qué hacemos? Pero claro, el grave problema es que poner más agua significa que más agua en otro sitio va a estar más libre, porque hay más agua en el sistema. Todo es un compendio difícil de entender, pero que yo lo veo muy claro. Es decir, si yo prefiero que suba de 13 céntimos a 13 céntimos, pudiendo pagar 11 céntimos, que me suba 13 céntimos, si el resto de agricultores y ciudadanos de la isla no van a tener que pagar 40 céntimos o 30 céntimos según el lugar. Me parece que eso es solidaridad y justicia. Nosotros, el precio unificado es el precio público del agua. Si es público, pues se le cobra esa parte del precio público de agua, que conjuntamente son esos 13 céntimos, y si es privada, utiliza el transporte. Solo el transporte. Entonces se le aplica solo el porcentaje del transporte de esa agua. Si utiliza las infraestructuras del Consejo Insular de Agua, pagará el transporte si el agua es tuya, está en manos privadas. Porque el transporte lo que cuesta es lo que cuesta. Es decir, tú lo que no puedes es distinguir en una tasa, porque tú imagínate la tasa de basura, que nosotros conforme a la capacidad o de donde provenga esa basura, de donde provenga, si es un domicilio o cualquier otro inmueble, pusiéramos que tú por tener más capacidad económica pagabas más la basura. Eso no se da, es una tasa. Lo otro es un impuesto. Los impuestos sí que son los que van estableciendo, el impuesto de la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades, etcétera, son los que van determinando que conforme a la capacidad económica de cada cual se pague conforme a ello. Los que tengan más pagan más. La tasa no. La tasa es única, una sola tasa. Puede tener algunas bonificaciones específicas, familia numerosa, pues estar en situación de desempleo, alguna de estas cuestiones que permite la ley. Pero la tasa es única y por tanto nosotros tenemos que aplicar una tasa única para todos los que utilicen el transporte público, y una tasa también única para el precio en este caso el precio del agua, para todo que compre, el que adquiera agua pública. Nosotros dijimos en su momento, cuando se establecía tanto a los ayuntamientos como a las comunidades, que ese precio tenía que estar presente luego en los que los ayuntamientos cobraban a los ciudadanos. Es decir, que si yo, el ayuntamiento de El Paso o el de Fuencaliente, cobraba, suponte, 40 céntimos por metro cúbico, lo que fuera, por darte un ejemplo. Evidentemente, si hay una disminución, tiene que producirse. Eso es una responsabilidad de los propios ayuntamientos y de los ciudadanos, exigirle a los ayuntamientos que se compense también esa parte, porque lo que no puede ser es seguir pagando exactamente igual que lo que pagaban antes, porque ahora reciben un agua mucho más barata. Pero eso es una cuestión que, no sé si el Consejo Insular ahora lo está realizando y vigilando, pero que es la propia administración local que lo hace, y el Consejo Insular también debería hacerlo, porque así se dijo en su momento, de vigilar que efectivamente aquella agua pública que también se da a determinadas comunidades y que costaba X dinero, que se disminuyera esa cantidad en compensación a la disminución que iban a tener en la venta de esa agua pública, de ese transporte. Por tanto, el Consejo Insular de Agua hacia las comunidades que adquieren agua pública, y los propios ayuntamientos que tendrán que hacer sus ordenanzas ajustando ahora el nuevo precio. Habrá que
ver si efectivamente los ayuntamientos lo han hecho o no lo han hecho, una responsabilidad de los ayuntamientos. Bueno, no sé si lo ha hecho algún ayuntamiento, no sé si finalmente los ayuntamientos han disminuido el coste de la... Es verdad que algunos dicen que no lo disminuyen porque ya estaba disminuido, es decir, ya perdían, no ingresaban, ya estaban de alguna forma subvencionándolo, es lo que algún ayuntamiento dice, es decir, la tasa que yo le cobro al ciudadano cuando yo le llevo el agua a su casa no es real. Ya lo decía antes de toda esta nueva ordenanza, ¿no? No es real y por tanto yo le estoy cobrando menos. Eso no se puede hacer, es decir, la tasa tiene que ser el servicio, el coste del servicio, tiene el que cobrar el ciudadano. Algunos ayuntamientos, para evitar revisar esa ordenanza a la baja en cuanto a los precios, puesto que reciben agua a menor precio, algunos argumentan que estaban ya perdiendo dinero y que por tanto ahora están realmente ajustados a la realidad. Pero eso es una cuestión que le corresponde directamente a los propios ayuntamientos. Y como en toda historia hay más de una perspectiva, Canal 11 La Palma ha querido conocer también la valoración de este fallo judicial sobre la ordenanza del precio único del agua que realiza la parte ganadora, Agua para La Palma, a través de su presidente, Pedro Monzón. Bueno, felicitarnos no solo a la asociación y a los que lo componen, sino felicitar al conjunto de la sociedad de La Palma que ha visto nuevamente, y yo creo que ya Cabildo en este tema de estar tanto tiempo y en tantas decisiones fuera de la legalidad, que creo que ya se lo tienen que hacer mirar, y las personas que están a cargo de este área en el Cabildo, o cambiarlas o que mejoren sus prestaciones. Bueno, esto salió una propuesta de Sergio Rodríguez, el actual presidente del Cabildo de La Palma, es verdad, una injusticia un desequilibrio que habría entre el precio que pagan los agricultores del municipio del Paso por el agua de riego. Y esto viene porque es el municipio más alto de la isla, y elevar ese agua a esa altura y a esa cota pues lleva un coste, y ese coste lo estaban asumiendo los agricultores del Paso. Este coste se quiso solucionar cambiando la normativa de tasas que había en La Palma, y eso fue llamado el proyecto que se llamó precio único del agua. Pero esto de precio único solo tiene el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto de la acción Agua para La Palma? Porque el precio único, y eso lo dice el señor Carlos Cabrera, pero el actual presidente del Cabildo se lo calla, es sobre el 10% del agua pública. El resto del agua en la isla de La Palma, que es el 90%, que es privada, es precio libre. Entonces cualquier persona que esté en el sector del agrícola o en sectores en los que se utilice el agua y lo esté pagando directamente, sabe que el resto de la isla ha subido exponencialmente muchísimo más que el coste que se le ha proporcionado a los agricultores del Paso. Entonces han querido, con el beneplácito, claro, con el lobby del agua en la isla de La Palma, que aplaudió con las orejas este cambio de normas y tasas, aplaudieron que esta norma se irá adelante, incurriendo en errores administrativos muy grandes, como por ejemplo no tener informes jurídicos por escrito, informes jurídicos o informes técnicos o informes que se tienen que aportar a cualquier expediente de cambio de tasa, sobre todo, y cuando es un tema de impositivo. No se repercute realmente tampoco con el cambio de tasa, no se repercute el total del precio, generando en las arcas del Cabildo un agujero económico gigantesco, que a final de año, y al no estar, tampoco está especificado, a final de año el Cabildo tiene que tapar, o sea, con dinero de nosotros iba a tapar un agujero económico gigantesco propiciado por este cambio de normativa, que sabemos y lo entendemos nosotros que era para cubrir el coste de elevación del Pozo del Roque. O sea, el Pozo del Roque, que fue una mala idea para solucionar el tema de la escasez de agua en La Palma, lo quisieron tapar con otra mala idea, que es este cambio de normativa y de tasas. Y a lo que la Asociación Agua La Palma, en reuniones que se mantuvo con Sergio cuando era aún alcalde del Paso, le dijimos que nosotros no estábamos de acuerdo, que esto era un paso más
un paso más en el camino de siempre. Toda la decisión que toma el Cabildo, toda decisión que toma el Consejo Insular de Agua, siempre salen favorecidos los mismos, que son el lobby del agua en la isla de La Palma. Cada vez sus bolsillos están más llenos, cada vez el bolsillo de los agricultores un poquito más, de verdad, un poquito menos los agricultores del Paso, que se han visto favorecidos por un rebaja de precios, pero el resto de las islas en su conjunto estamos pagando muchísimo más por el agua en La Palma. ¿Nos oponemos a la tasa? Bueno, nos oponemos, ya lo estaba diciendo, porque con esta tasa, vendiéndola como un título muy bonito, precio único en toda La Palma, el precio único del agua, pero Carlos Cabrera lo dice, Sergio se lo calla, es sobre el 10% del agua en La Palma. El resto, el 90%, sigue siendo a precio libre. Los operadores privados del agua, tanto los del este o de aquí, utilizan los canales públicos con esta normativa, con esos precios, pero sin la obligación de repercutir en el precio de venta la subvención recibida. ¿Eso qué quiere decir? Que esta nueva tasa en realidad es una subvención encubierta que pagamos todo el conjunto de los que habitamos en esta isla, para seguir engordando los bolsillos de los mismos de siempre, que son el lobby del agua en La Palma. Esto es solo el agua pública, el 10%. El Cabildo solo puede establecer tasas sobre el agua que manejan y pueden repercutir en el precio. Ese es el fallo que tiene esta normativa, que no hay ninguna obligatoriedad a los operadores privados de repercutir en el precio final las subvenciones que están recibiendo por utilizar a unos precios. Esta nueva tasa no distingue quién utiliza el canal o quién utiliza la estación de bombeo de Aduares. No distingue si eres privado o eres público. Como no lo distingue, todo el mundo se puede acoger, pero sin la obligatoriedad de los operadores privados de repercutir esa subvención recibida. O sea, que reciben las ayudas públicas sin obligación de repercutir en el precio final de venta del agua que venden, y todos son beneficios para ellos, y todas las pérdidas y todos los aumentos de precios para la población general. La situación en la isla de La Palma, bueno, hemos tenido ahora unas jornadas de abundante lluvia. Muy buena noticia para la isla de La Palma, que este es el régimen natural en Canarias. Lluvias discontinuas, tiempos de sequía, tiempos de agua. Los tiempos de sequía suelen ser más largos que los tiempos de húmedos, pero de promedio, reconocido por el propio Cabildo, el promedio de lluvia se mantiene más o menos estable. ¿Cuál es el problema que ha habido? Que la gestión que se ejerce sobre y cómo llevar este agua y cómo gestionar estos tiempos de sequía y de tiempos húmedos, la gestión ha empeorado con el tiempo. Por eso tenemos situaciones más críticas en la isla de La Palma y de escasez, porque no nos preparamos y no acumulamos agua y no preparamos nuestros sistemas de acumulación de agua, que son las galerías o los depósitos, los sistemas de distribución. No los preparamos para aprovechar las épocas de húmedas, sino tiramos el agua. Claro, llegamos a los tiempos de sequía, tenemos necesidad, y estos señores, en vez de siempre, claro, de acuerdo con el lobby del agua, en vez de acometer las medidas para que nos preparen para los tiempos de sequía, utilizando el agua que llueve en los tiempos húmedos para que los podamos pasar tranquilamente, no hacemos nada, todo se pudre, todo se sale, todo se pierde, y llegamos a los tiempos de sequía. ¿Y cuál es la solución que proponen? Desaladoras. ¿Por qué? Porque siempre a ellos les interesa el agua que cada vez sea más cara, porque sus márgenes de negocio siempre van a ser mayores con un agua mucho más cara y escasa que con un agua barata y abundante. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se ha desplazado hasta La Palma para visitar las obras de rehabilitación de 42 viviendas en la calle Finca Amado II y el comienzo de la construcción de 11 nuevas viviendas de promoción pública en el barrio de El Zumacal. Las dos actuaciones en el municipio de Breña Baja. El de la Finca Amado es un proyecto en el que la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de Visocan, ha invertido más de 3 millones de euros para adquirir y reacondicionar apartamentos turísticos que se han convertido en un residencial de 42 viviendas de un dormitorio. Estas viviendas se entregarán de manera prioritaria a familias afectadas por el volcán que están viviendo en los contenedores en los llanos de Aridane.
Por su parte, las 11 viviendas que se construirán en el Zumacal suponen una inversión de más de 2 millones de euros por parte del Gobierno canario. Damos pasos muy relevantes en dar respuesta a uno de los principales problemas que tiene hoy Canarias, que es el acceso a la vivienda. Lo hacemos en este municipio, en Breña Baja, con dos actuaciones muy importantes, una a través de la empresa pública Visocan, que la veíamos ahora, la de Fincamado, y otra a través del Instituto Canario de la Vivienda, que son esta primera piedra que hemos puesto aquí en este solar del Zumacal. Para el Gobierno de Canarias la vivienda es una absoluta prioridad en sus políticas, y también dar respuesta a La Palma también es una prioridad del Gobierno de Canarias. La idea, evidentemente, en esta promoción de 11 viviendas son viviendas de alquiler social, una vivienda de ellas adaptada, otra vivienda tiene un carácter social que gestionará el propio ayuntamiento, y luego en el Fincamado la prioridad es dar respuesta a aquellos vecinos, a aquellos ciudadanos que están hoy en los contenedores, que pueden tener una alternativa si ellos lo deciden de manera transitoria en esta promoción. La inversión de estas dos actuaciones supera los 5 millones de euros, es decir, cerca de más de 2 millones de euros en esta actuación que estamos visitando ahora, y más de 3 millones de euros en el Zumacal, entre la compra y la rehabilitación de lo que era un complejo turístico que se ha transformado ahora en 42 viviendas, como se decía antes. Por lo tanto, es una actuación importante. En el caso de esta promoción que estamos visitando, la idea es tenerlo a mediados del año 26, poder ya tener disponibles las 11 viviendas, la vivienda adaptada, así como el local adaptado, es decir, tener toda la promoción ya finalizada. Solo hoy hemos podido ver una realidad, algo que ya también se va a convertir en cuestión de 1 año y medio en otra realidad, pero es que también en Tazacorte, en Tijarafe, estamos haciendo vivienda por toda la geografía de Canarias, pero especialmente en la isla de La Palma. Objetivo: vivienda asequible, vivienda social, y que al final los ciudadanos de la isla de La Palma y la gente joven que quiera desarrollar su vida aquí la pueda tener. Un proyecto largamente demandado, un proyecto de esas asignaturas pendientes que se van teniendo y que afortunadamente pues con el Cabildo, con el Ayuntamiento y desde el Gobierno podemos ir cumpliendo y tachando esas deudas históricas que se tienen con la isla. La prioridad absoluta era dar vivienda digna a los afectados del volcán, aquellos que se encuentran en los contenedores, y yo quiero anunciar hoy que las 42 viviendas de Finca Amado se van a poner a disposición de aquellas familias, digamos que de alguna manera cumplan con el formato de estas viviendas, que son de una habitación. Estamos estudiando las familias que podrían venirse aquí. Lógicamente tendrán que decidirlo ellos, pero nuestro compromiso está aquí, va a ser la primera respuesta. Después de 1 año y 3 meses están a disposición esas primeras viviendas, y creo que también eso es un motivo de enorme satisfacción para todos, el poder empezar a dar respuesta en ese sentido. Y esas personas que tengan la posibilidad de venirse a las 42 viviendas también lo van a hacer de forma transitoria. Ya se está pagando el valor de lo perdido, otro de los compromisos que se está cumpliendo por parte del Gobierno de Canarias en este momento es la que le va a dar la posibilidad de la solución definitiva, pero las personas no pueden seguir viviendo una situación de indignidad como lo han estado haciendo hasta este momento. En esta visita a la Isla Bonita, Clavijo también ha hablado de la Ley de Vivienda y del trabajo que está realizando el Gobierno de Canarias en diferentes ámbitos para facilitar a la población el acceso a una vivienda. Entre otras actuaciones, se prevé el desarrollo de un nuevo decreto que permitirá a los ayuntamientos agilizar el proceso de obtención de licencias de construcción. El problema de la vivienda. El problema de la vivienda es complejo y tiene muchas caras. Lo que es evidente es que el efecto que consiguió la ley de vivienda que se hizo por parte del Gobierno de España ha sido contrario al que se pretendía. Lo que ha ocurrido es que la gente, desde el momento en el que se rompe el equilibrio entre el propietario y el inquilino, el propietario saca la vivienda del mercado. Y lo que ha ocurrido en toda España y también en Canarias es que hay más vivienda vacía sin ofrecer el alquiler, porque la seguridad jurídica del propietario, las dificultades ante el caso de impago o de deterioro del inmueble no están garantizadas. Y lo que ha hecho es que la gente coja miedo. Yo se lo trasladaba al presidente del Gobierno de España. Debería revisarse esa ley. Entre otras cosas porque, insisto, el objetivo para el que fue creada no lo ha conseguido, sino que al revés, todo lo contrario, ha conseguido el efecto contrario.
En materia de vivienda se ha hecho un decreto de emergencia habitacional que lo ha preparado Pablo Rodríguez como consejero, donde se ha facilitado la transformación del suelo, la puesta a disposición precisamente para el alquiler de vivienda sostenible y vivienda de alquiler sostenible y social. Pero paralelamente el gobierno de Canarias está trabajando con el liderazgo de Pablo Rodríguez y 2 consejerías más, que es la de Administraciones Públicas de Lady Barreto y la de Política Territorial, que dirige Manolo Miranda, para hacer un decreto que facilite a los alcaldes, aquí está presente, la posibilidad de dar las licencias. Porque si al final facilitamos todo, pero el promotor choca con una administración local que están como están, con los habilitados, las dificultades de técnicos y demás, y tardas 3 años en tener la licencia, no hemos conseguido nada. Y paralelamente también está trabajando en materia de acceso al crédito, y ese 20% que la gente joven no lo tiene porque no ha tenido capacidad de ahorrar, para poder, las hipotecas ya no son del 100%, o como se dieron en aquella época del 110 o el 115%, ahora son como máximo del 80%, y la realidad es que la gente joven no tiene esa capacidad y ese músculo para poder acceder. Por lo tanto, también estamos habilitando posibilidades para facilitar a la gente joven, sobre todo, ese acceso a la hipoteca, y para suplir, digamos, las deficiencias o las inseguridades jurídicas de la ley de vivienda, también se está trabajando en una bolsa importante para que haya gente que la pueda depositar ahí con los seguros y las garantías del cobro de la renta. Ya nos despedimos, pero antes queremos recordarte que El Potrillo, el famoso cantante mexicano Alejandro Fernández, actuará en La Palma Blue Experience, un festival que celebra su 2ª edición en la capital, Santa Cruz de La Palma, el próximo 7 de diciembre. Más de 14 años han pasado desde su último concierto en la isla y en esta ocasión presentará su último trabajo discográfico llamado Te llevo en la sangre, que cantará junto con otros temas míticos. Compra ya tu entrada en la página web oficial lapalmablueexperience.com. Nada más por hoy, muchas gracias por estar ahí, te deseamos un feliz fin de semana. Muchos incendios forestales se inician fuera del monte. Toma todas las medidas de precaución. Las colillas, por supuesto, al cenicero. Y sobre todo, en vez de quemar rastrojos, es mejor devolver los restos de podas directamente al suelo. Durante los meses de alto riesgo de incendios forestales, porque la quieres, ni un descuido. La palma que quieres.